significa alabanza literalmente, y se cantaba, se tomaba el libro de los Salmos como si fuera nuestro himnario. Ellos, los judíos, tenían, en lugar de tener himnario como el que tenemos nosotros, tenían el libro de los Salmos. Y dependiendo de la circunstancia o del evento o de la fecha o del festejo que estuvieran celebrando, es como cantaban el libro de los Salmos. Empezaban a cantar desde el Salmo 1 hasta el Salmo, dependiendo del evento, de la fecha que estuvieran conmemorando. El libro de los Salmos se divide en 4 secciones, es un solo libro y se divide en 4 secciones. Probablemente Esdras, ustedes conocen la historia de Israel, Esdras, después de que el pueblo regresó del cautiverio de Babilonia, aproximadamente en el 450, después de que el pueblo de Israel regresa del cautiverio de Babilonia, probablemente Esdras, el sacerdote, pues llega el pueblo, el templo está destruido, la ciudad está devastada. 70 años atrás, Babilonia había destruido Jerusalén como parte del juicio de Dios porque Israel se había apartado de los mandamientos de Dios. Entonces, llega el pueblo a Jerusalén y está destruido, no hay templo, comienzan a reconstruir el templo y hay algunos cuantos manuscritos. Y probablemente Esdras fue el que comenzó a recolectar y a juntar todos los salmos y los hizo en este libro, conocido como Salmos. El pueblo que regresó después del cautiverio, en el 450 a.C., recibió 2 libros más. Fueron los 2 últimos libros que recibió de parte de Dios. Uno de los libros fue Salmos y otro de los libros fue el de los profetas menores. Ustedes recuerdan todos esos nombres extraños, Habacuc, Sofonías, todos esos libros pequeños de profecía, los reciben. ¿Para qué los reciben? Porque el pueblo acababa de llegar y es como si se estuvieran preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Ya sufrimos el juicio de Dios, ya estamos aquí en esta tierra que Dios nos ha prometido, está todo destruido, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, el libro de los profetas menores contesta esa pregunta diciendo, pueblo de Israel, tienes que esperar a Dios sabiendo que Dios te va a restaurar en el día del Señor. El libro de los profetas menores, los 12 profetas menores hablan sobre el día del Señor, el día de juicio en contra de las naciones y el día en que Dios va a restaurar a la nación de Israel y va a ser una nación fuerte, una nación poderosa que va a estar gobernando el mundo según también Apocalipsis. Pero el libro de los Salmos contesta la misma pregunta, en el sentido de, pueblo de Israel, debes de esperar al Mesías alabando y glorificando independientemente de todas las circunstancias. Así es que en el libro de los Salmos nosotros vamos a encontrar muchos eventos, muchas circunstancias. A veces van a tener mucho gozo los autores, a veces van a ser perseguidos como David, a veces la nación va a estar llena de idolatría, a veces todos van a estar cantando al unísono, pero todos los salmos a excepción de uno, siempre están alabando a Dios. Y ustedes pueden leer los salmos, ¿verdad? Los han leído y siempre viene, por ejemplo, los salmos de David. Señor, escucha mi clamor, y se está quejando David y está volteando su corazón ahí en presencia de Dios, pero siempre termina alabando, alabando y alabando, porque ese es el propósito de los salmos, enseñarle al pueblo de Israel que tienen que adorar a Dios independientemente de las circunstancias. Y el libro de los profetas menores, o los libros de los profetas menores, dicen que deben de esperar a Dios con temor y temblor hasta que Él regrese. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el libro de los Salmos. El Salmo 73 se ubica en la tercera sección del libro. El Salmo 73 se ubica en la tercera sección. Salmos está dividido en 4 secciones y la tercera sección empieza con el Salmo 73. Y es la sección más triste, realmente es la sección más triste, la tercera. Porque la tercera sección nos va a hablar de cómo el pueblo es un pueblo idólatra. Y todos los salmos, del 73 hasta el 98 me parece, van a estar hablando de la idolatría del pueblo. Pero, a pesar de esto, los hombres piadosos, temerosos de Dios, van a ser bendecidos por Dios. Ese es el tema del tercer libro de los salmos. Y el primer salmo es el Salmo 73. Si tenemos aquí el Salmo 73, vamos a estudiar, hermanos, que Dios da entendimiento a sus elegidos. Dios da entendimiento a sus elegidos. Y el día de hoy quiero que veas
que tú como hijo de Dios puedes percibir un evento a tu alrededor desde tu entendimiento humano. Puedes ver lo que está sucediendo a tu alrededor desde tu entendimiento humano y eso te va a apartar de Dios y te va a llenar de amargura. O puedes depender de Dios y eso te va a dar gozo y un entendimiento divino. Así que vamos a estudiar dos tipos de entendimientos. Un entendimiento humano y un entendimiento divino sobre una misma circunstancia. Y esto va dirigido a los que temen a Dios. El título de la predicación es Dios da entendimiento a sus elegidos. La primera sección, el entendimiento humano, aparece de los versículos 2 al 15 y el entendimiento divino lo vamos a ver del versículo 16 al 28. Entonces deseo que veas que tu entendimiento humano te llenará de amargura, mientras que el entendimiento divino te va a dar satisfacción en Dios. El Salmo 73 inicia en el versículo número 1. Bueno, es un salmo de Asaf. Asaf vivió en los tiempos del rey David. Asaf era un director del coro del santuario, todavía no está construido el tabernáculo. Aproximadamente Asaf habrá vivido 1000 años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. David está reinando, el pueblo está en su mejor apogeo, David está llevando al pueblo conforme al corazón de Jehová. Y Asaf es uno de los directores del coro, hay 4 directores y Asaf es uno de ellos. Entendemos que diariamente está en el templo, siempre está dirigiendo y tiene un gran coro, es de la tribu de Leví, por lo tanto, y es un sacerdote además de ser el director. Y tenemos a este hombre que se llama Asaf, temeroso de Dios, y empieza en el versículo 1 dando la introducción, pero al mismo tiempo la conclusión del Salmo. Dice el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y ustedes recuerdan, la palabra ciertamente significa sin lugar a dudas. Él está empezando con esto, sin lugar a dudas, Dios es bueno. Está describiendo la naturaleza de Dios. A Dios le gusta hacer cosas buenas. Y dice, ¿para quiénes? Para con Israel. En el amplio sentido de la palabra, Dios se deleita en dar placer a los, dice ahí, para con Israel. Eso significa ser bueno. Dios quiere que Israel sienta placer, que sienta gozo, que sienta satisfacción. Pero ojo aquí, la segunda parte del versículo dice, para con los puros de corazón. Esto de puros de corazón, debemos de entender que se refiere a Israel físico, no está hablando aquí de la iglesia, a un Israel físico, al pueblo de Israel, pero hay ciertas personas del pueblo de Israel que cumplen con esta característica, que son puros de corazón. Es decir, no todo el pueblo físico es puro de corazón, solamente con los que son israelitas y que son puros de corazón. La palabra puro se aplica al brillo que se le sacaba a un metal, por ejemplo a la armadura, y está hablando de alguien que no tiene impureza. Como metáfora aplicada a la moral de una persona se refiere a la libertad de pecado. El pecado opaca a la persona, opaca su brillo. En otras palabras, es la cola que le pisan a una persona, al pueblo, a algún puro. Entonces, un puro de corazón es alguien que no tiene un pecado que se le pueda acusar y que brilla, que es puro de corazón. Se entiende que una persona con corazón puro es uno que tiene una mente alineada a la voluntad de Dios. Así su comportamiento, por lo tanto, es un comportamiento puro, justo, sin culpa, no puede ser calumniado, camina según el corazón de Jehová. Entonces, esta es la introducción, conclusión. Dios ciertamente, sin lugar a dudas, no lo dudes, que no quepa esta duda en tu corazón, Dios es bueno, Dios quiere hacer feliz, va a dar todo lo necesario para que una persona se sienta satisfecha, que es pura de corazón. Y entonces viene el versículo 2 y comienza lo que Asaf entendió. Aquí viene, versículo 2, el entendimiento humano de un justo, el entendimiento humano de un justo. Dice el versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Esto también se puede entender como distanciarse de la ruta y puede aplicarse de manera figurativa cuando una persona cambia de lealtad.
También se le puede llamar a esta persona que estuvo a punto de tropezar, también se le puede decir que es una traidora, es una persona que estuvo a punto de cometer traición. En términos del Nuevo Testamento, diríamos que es una persona apóstata, que ha blasfemado en contra de Dios, que ha dicho algo totalmente que insulta a Dios. Y dice Asaf, en cuanto a mí, Asaf, estuve a punto de ser un apóstata, estuve a punto de ser un traidor, estuve a punto de apartarme de Dios. Asaf llegó a pensar que su consagración a Dios incluso era sin sentido. Por ejemplo, observa el versículo 13. Dice el versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Bueno, nos comenzamos muy raro este salmo porque estamos hablando de un hombre que se la pasaba todo el tiempo en el templo de Dios, un hombre que cantaba, un sacerdote, y comienza diciendo esto, estuve a punto de traicionar a Dios, estuve a punto de ser un blasfemo. Y en el versículo 13 dice, ciertamente en vano guardé puro mi corazón. Bueno, ¿qué le sucedió a este hombre para que pudiera decir estas palabras? Y continúa diciendo el versículo 2, casi resbalaron mis pasos. Esa palabra resbalar literalmente significa quitar el tapón, quitar el tapón. ¿Cómo es poesía esto, hermanos? La poesía hebrea tiene muchas figuras y normalmente son imágenes. Entonces la imagen que nos está dando es quitar el tapón de un cuero con el que se llenaba, en el que se le echaba vino. Le quitan el tapón y comienza a vaciarse, comienza a perder el volumen, comienza a tener fuerza, a perder la fuerza. Y literalmente es lo que dice Asaf, mis pies resbalaron, me quedé sin energía, me quedé sin fuerza, me quedé sin motivación. Probablemente iba al templo y no tenía emoción, no tenía gusto, no tenía pasión por estar cantando a Dios. Los himnos los dirigía nada más como si estuviese cantando, bueno, pues a ver ahí que sale. Es similar a que le hayan quitado el pie o algo así, le hayan cortado la yugular y comienza a desangrarse. Queda desahuciado, sin motivación, sin energía. Y la pregunta, ¿por qué un líder levita estuvo a punto de apostatar mientras al mismo tiempo su entusiasmo se vaciaba? Dejaba de tener deseos de estar cerca de Dios. ¿Qué le sucedió a este hombre? Versículo 3, aquí viene la respuesta, porque, y esta es la justificación de por qué sintió aquello, porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los arrogantes. La palabra envidia significa es un deseo de defender agresivamente ciertos derechos. Es el deseo de defender agresivamente ciertos derechos. Y Asaf está dispuesto a defender contra los arrogantes ciertos derechos que él percibió que se estaban pisoteando de su persona. Esos arrogantes, la palabra arrogante significa brillo o estrella. Caminaban como estrellas, caminaban como luminarias y ahí andaban probablemente enfrente de Asaf y caminando muy alzados, de cuello levantado, como dice más adelante. Y dice que él quería defender agresivamente sus derechos contra esas personas. Con su comportamiento se entronizaban y autodignificaban. Esta envidia de Asaf fue tal que incluso llegó a decir que en su corazón se llenó de amargura. Ve por favor el versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura. Tenía tanto odio contra estas personas que comenzó a llenarse, comenzó a salir odio de parte de Asaf contra estas personas. Nuevamente la pregunta, bueno, ¿qué le hicieron estas personas? ¿Cuáles son esos supuestos derechos que se estaban pisoteando ahí con Asaf? ¿Qué fue lo que hizo que él estuviera a punto de blasfemar contra Dios? Que se llenara de amargura con un hombre tan piadoso y temeroso de Dios como era Asaf, que hasta un salmo escribió. Versículo 3, la segunda parte dice, al ver, este es el punto importante, al ver, él observó con sus ojos físicos, con sus ojos humanos, la prosperidad de los impíos. Lo que Asaf alcanzó a percibir de estos arrogantes fue su prosperidad y eso le corrió el alma. Le comenzó a comer, a carcomer de envidia por dentro, al ver la prosperidad de aquellos. Esta palabra prosperidad, ¿ustedes la conocen? Se deriva de un término que se pronuncia shalom. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Shalom, lo decimos muy frecuentemente, ¿no? Y pensamos que significa paz, pero realmente shalom es un estado, está describiendo un estado de bienestar y de plenitud. No hay necesidad de nada. Shalom es un estado donde no hay necesidad de nada y por lo tanto hay paz en la persona, ¿verdad?
La paz es un efecto de vivir en un estado de shalom. Por shalom podemos entender que hay cuatro características básicas de shalom, de este estado. Número 1, hay prosperidad en lo material. Número 2, hay prosperidad en la salud. Número 3, hay seguridad. Y número 4, hay disfrute personal. Disfrute personal. Entonces, tiene cubiertas todas las áreas: social, íntima, material, de salud. Pues claro, pues debe de vivir en prosperidad y paz la persona, ¿no es verdad? Y entonces dice aquí el versículo 3 que él sintió envidia porque vio que los impíos vivían en un estado de shalom. Ahora, por impíos debemos de entender que se trata de una persona abiertamente agresiva, codiciosa, que incluso llegan a asesinar con tal de obtener sus propósitos. Incluso la característica principal de un impío es que no sirve a Dios, a diferencia de Asaf, que era uno que diariamente estaba sirviendo a Dios. Es más, toda su vida la tenía consagrada a Dios porque era un sacerdote. Un impío es lo contrario, no sirve para nada a Dios. Dios va a juzgar con severidad a los impíos. Por ejemplo, solamente escuchen, Números 35-31, dice: además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino, literalmente la palabra es impío, que es culpable de muerte, sino que de cierto le daré muerte. Dios no tiene misericordia de un impío, claro que no se arrepiente, ¿verdad? Entonces, Asaf vio el estado de prosperidad en que vivían estos arrogantes impíos y lo describe en los siguientes versículos. Regresen ahí al Salmo 73 y observen. Versículos 4 y 6 va a describir el estado de prosperidad con respecto a la salud. Observa, por favor. Versículo 3, versículo 4. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Aparentemente no sufren cuando mueren, pareciera que están preparados para morir, parece que son muy valientes, simplemente no tienen temor a la muerte, siguen caminando por la vida. Es como el soldado el general que está dirigiendo a sus soldados y están disparando y sus soldados ahí todos agachados y él, párense, vamos rápido, y contra ellos, y las balas le pasan por el lado y él no tiene temor, está próspero en su salud. Es más, dice ahí el versículo 4 que su cuerpo es robusto, literalmente lleno de energía y de poder. Versículo 5, además no sufren penalidades. Y muy interesante aquí porque Asaf incluso llega a considerar a estos impíos como si no fueran hombres mortales, porque dice, no sufren penalidades como los mortales. Parece que no son de este mundo, así se ven, caminan entre nosotros, pero tienen una cierta bendición de parte de Dios, parece, dice Asaf, que son inmunes a la enfermedad, son inmunes al peligro, son inmunes al riesgo. Tienen una salud robusta, un cuerpo fuerte, lleno de energía. Después dice, no son azotados como los demás hombres, no sufren dolores, no tienen un trabajo que sea humillante, no tienen un trabajo que sea pesado, no tienen un trabajo en donde los estén, o donde constantemente o probablemente los estén humillando. ¿Y estos hombres de dónde son? Esa es la característica con respecto a la salud. Versículo 6, Shalom también implica seguridad y lo describe aquí en el versículo 6. Dice, Asaf también vio algo de esto en el versículo 6, donde nos dice que como resultado de tener tan buena salud, dice que el orgullo es su collar. El orgullo es su collar. La palabra orgullo enfatiza un triunfo glorioso. Y lo que les hacía caminar con la cabeza levantada. Esto es así, literalmente significa eso, la palabra orgullo. Cabeza levantada. Menospreciaban al resto de las personas y además, dice, se vestían con el manto de la violencia. Esto significa que sus obras eran en extremo malvadas, rompiendo el orden divino. Eran unos desordenados en el sentido de que si había una ley, ellos eran especialistas en romperla. Si decían, no robarás, ellos eran especialistas en robar. Si decían, no te meterás con la mujer de tu prójimo, ellos eran especialistas en ello. Si decían, tenías que ofrendar, ellos eran especialistas en no hacerlo. Y no solamente rompían el orden divino, sino también el orden legal y el orden social. Literalmente eran unas personas malvadas.
Número 3, Shalom también abarca la integridad personal, o la satisfacción personal, mejor dicho, la satisfacción personal. Versículos 7 y 8, dice el versículo 7, los ojos se les desbordan de gordura, se desborda su boca con sus antojos. Y en aquel entonces, donde no había tanta comida, abundancia como la que tenemos ahora, la obesidad era un signo de bienestar y abundancia. Y la segunda parte del versículo 7 se puede entender, donde dice que su corazón se desbordaba con sus antojos, literalmente significa, tenían más allá de lo que podían imaginar. ¿Te puedes imaginar tanta riqueza tenían? Que simplemente tenían aquello que ni siquiera se imaginaban que podían lograr. Todo les salía más que bien, siempre crecían más que lo esperado, como un reflejo de esta sobreabundancia en todo lo que deseaban. El versículo 8 dice, entonces eran burladores. El Salmo 1 dice, eran escarnecedores, se burlaban de la gente. Si había un pobre, se burlaban de él. Si había un menesteroso, se burlaban. Si había alguien que estaba sufriendo, se burlaban de él. Hablaban con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Y esto, ustedes lo han escuchado probablemente, tipos de personas de este tipo. Sus pláticas son amenazantes contra alguien. Nada más que se descuide y me lo voy a molar. Mira, me la hizo, me la va a pagar. No se quiere someter aquí a lo que estoy diciendo, pues entonces, nada más deja que se descuide y vas a ver, me voy a agarrar con uno de sus hijos, vas a ver que lo voy a agarrar en el lado flaco. Y así eran estas personas. Por un lado hablaban bien, pero por otro lado sus pláticas siempre eran amenazantes. Sus triunfos siempre eran hablar de otras, de cómo habían derrotado a otras personas, de cómo habían engañado, de cómo habían hecho fraudes para dejar en la calle a otras personas. La arrogancia de la que habla aquí significa que miraban desde arriba hacia abajo. Esa palabra arrogancia también se aplica a Dios, pero Dios vive en los cielos. Él tiene el derecho. Él no puede mirar de otra manera, pero estas personas se hacían igual a Dios, porque miraban como si ellos fuesen Dios. Miraban con desprecio, considerando a las demás como súbditos. Pero además de que tenían buena salud, tenían seguridad, tenían satisfacción personal, el versículo 12 nos dice que también tenían prosperidad material. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Es más, casi como si en términos modernos llena una boleta de lotería y ya casi le sale la lotería, ¿verdad? Mira, salió otra vez ganador. No hay afán en su vida. Esto es lo que veía Asaf, que no había afán en su vida y aumentaban sus riquezas más y más. Su vida marchaba sobre ruedas, su prosperidad material es segura, va creciendo y esto les da más poder. Ahora recuerden, hermanos, que estamos contestando a la pregunta, ¿qué provocó que Asaf casi blasfemara contra Dios y se vaciara su ánimo, estuviera desanimado completamente? ¿Qué derechos estaba dispuesto a defender agresivamente contra estos impíos? Y la primera parte de la respuesta es que Asaf vio. Esto es lo que vio Asaf de los impíos. Desde su entendimiento humano, estos impíos estaban gozando de prosperidad, estaban gozando de shalom. Muy importante aquí viene lo importante. Shalom en el Antiguo Testamento siempre implica la presencia de Dios y la bendición directa de Dios. ¿Sí se entiende esto? Shalom siempre implica la bendición directa de Dios y la presencia de Dios. Entonces, lo que hacía tronar el cerebro de Asaf era que unos impíos que no servían para nada a Dios estuvieran siendo bendecidos por Dios mismo, como si fueran las personas más puras, como si fueran las personas más temerosas de Dios. ¿Sí se entiende eso? Esto era lo que en el cerebro de Asaf no cabía, y entonces Asaf se estaba rompiendo las entrañas porque decía, no es posible que estos estén viviendo lo que yo merezco. Porque yo soy un servidor en el templo de Dios, ni tierras tengo, porque Dios les había dicho a los levíticos que no podían tener propiedades. No tengo tierras, pero estos tienen más de lo que desean, más de lo que imagina su corazón, y no sirven a Dios. Y Asaf sintió amargura en su corazón en contra de Dios, porque esto es lo que estaba viendo. Números 25:12 dice,
por tanto di, está hablando aquí Dios, Jehová al pueblo de Israel. Dice, por tanto di, he aquí, yo les doy mi pacto de paz. Dios directamente relacionado con shalom, y esa es la palabra shalom, ahí en paz. Yo les doy mi pacto de shalom. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a bendecir, tú serás mi pueblo, tú serás mi especial tesoro. Yo voy a estar contigo. También lo vemos en Isaías 54:10, que dice así, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi shalom no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Entonces, Asaf está realmente desconcertado, no sabe por qué está viendo esto, no sabe por qué los impíos están disfrutando lo que él merece. Ahora, un poco de contexto aquí, hermanos, para que entendamos. Nuevamente te reafirmo, no está hablando aquí de la iglesia, no está hablando aquí de la iglesia. El pueblo de Israel vivió en el Antiguo Testamento bajo un pacto que se le llama pacto mosaico o pacto sinaínico. En Éxodo 19, ustedes pueden anotar la referencia, Éxodo 19, se habla de cómo Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel. Y el pacto consistía en lo siguiente, básicamente, si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Ese es el pacto. Pero si desobedeces, yo te voy a maldecir. Ese es el pacto mosaico o el pacto que hizo Dios con Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí se entiende eso? En Deuteronomio 28, al capítulo 30, nosotros podemos ver las diferentes maldiciones que Dios le dijo a Israel que iba a vivir si él desobedecía. Evidentemente nosotros sabemos que Israel obedeció o desobedeció. Desobedeció. Puesto que desobedeció, entonces Dios canceló el antiguo pacto e hizo un nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? El Señor Jesucristo. Cada mes lo celebramos. Este es el nuevo pacto, que es en mi nombre, ¿verdad? Ahora nos acercamos a través de Cristo. Ya no a través de Israel, porque Israel iba a ser el vehículo a través del cual se iba a esparcir la gracia de Dios. Pero aquí estamos en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto dice, si obedeces, bendición, si desobedeces, maldición. Pero es un pacto nacional, nacional. Entonces, recuerda, Asaf estaba viviendo en tiempos del rey David. El rey David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios lo estaba bendiciendo a nivel nacional. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Dios los estaba bendiciendo a todos porque el rey estaba obedeciendo a Dios. Y entre los que estaba bendiciendo, también estaban bendiciendo a estos impíos. ¿Sí queda claro eso? Pero Asaf sintió envidia porque también les estaba cayendo bendición a estos impíos que pertenecían al pueblo, pero impíos al fin y al cabo. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque no está hablando de la iglesia. Entonces, esto solamente es una suposición. Asaf, a partir de este contexto y de lo que estamos leyendo, Asaf está viendo cómo Dios está bendiciendo a estos impíos con shalom, con prosperidad, y lo que le llena de envidia es que están siendo prosperados por Dios mismo como si fueran las personas más piadosas del mundo. Ahora, versículos 9 y 10. Escuchen cómo hablaban estas personas. Nos da la conclusión de cómo vivían, de cuál era la perspectiva de estos impíos. Dice el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No solo son malvados en la sociedad, sino que incluso hablan contra la morada de Dios. Hablan contra Dios mismo, contra el cielo. Es como si dijeran, ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Para qué quiero ir al cielo si tengo todo aquí? ¿No es verdad? Señor, lo que tú me prometes, porque eran judíos, no se compara con lo que yo estoy disfrutando aquí. Menosprecio, no me interesa ir al cielo, prefiero vivir aquí. Y hablaban en contra del cielo. Versículo 10, esto es terrible realmente. Versículo 10 dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Está un poco difícil de traducir este pasaje, pero significa que el pueblo es engañado por los impíos. El pueblo va y bebe de lo que ellos le dicen. Y el pueblo se sacia y el pueblo les cree.
Probablemente has escuchado a estas personas. Tienen una labia tremenda. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y aunque son pendencieros, ahí tienen a su séquito. Ahí tienen a sus guaruras. Ahí tienen a las personas que les siguen. A pesar de que son malvados. A pesar de que hay traición en el grupo. Ahí están las personas. Versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Esto es terrible. Realmente están diciendo, Dios ni se da cuenta de lo que hago. Dios no sabe nada de lo que hago. Como decía el hermano Álvaro. Piensan que encontraron un lugar donde ocultarse de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que significa la palabra. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Dios no sabe lo que estoy haciendo. Así que puedes vivir, dicen ellos, como tú quieras. Ahora, ¿cuál es el efecto de este entendimiento humano en la vida de Asaf? ¿Qué fue lo que estaba viviendo Asaf? Cuando Asaf vio que los impíos tenían la prosperidad que le pertenecía al pueblo de Dios, llegó a pensar sin discusión alguna, versículo 13 otra vez, escucha, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, como si Asaf dijera, no tiene ningún valor que haya vivido en los caminos de Dios y mis acciones no tienen ningún valor que hayan sido irreprensibles, no tiene ningún valor que todos me consideren, porque era una persona muy respetable, que todos consideren que soy respetable si aquellos están viviendo en prosperidad. No tiene ningún valor. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y aquí la palabra azotado literalmente significa que es una reprensión hecha por Dios por algún pecado. Es una reprensión para arrepentirse. Entonces, probablemente Asaf iba al templo diariamente, escuchaba la palabra, escuchaba la ley y siempre le golpeaba a Dios en su conciencia. Eres un pecador, eres un pecador. Y él buscaba arrepentirse. Y dice también ahí que cada mañana era castigado. Probablemente en su conciencia sentía dolor diariamente porque se reconocía como un pecador. Entonces él ciertamente estaba todo el día atormentado por su condición de pecado, pero él dice en el versículo 12, no tiene valor esto. En vano confieso mi pecado, en vano trato de dirigirme piadosamente, porque Dios es injusto. ¿Has pensado eso tal vez alguna vez? ¿Has pensado que tal vez en algún momento de tu vida has visto la prosperidad de alguien que no es cristiano? Y de alguien que blasfema en contra de Dios, que abiertamente vive fuera de los caminos de Dios, y tú por un pecadito que tienes ya te están ahí atravesando tu corazón, y has a veces sentido amargura dentro de ti, que no vale la pena ser cristiano, que tal vez valdría la pena conocer a Dios ya cuando fueres viejo, ya cuando estés al borde de la cama, al fin y al cabo Dios me va a perdonar de todo. ¿Has podido pensar eso tal vez? Versículo 15 dice, Asaf nuevamente repite el peligro del que habló en el versículo 2, si yo hubiera dicho así, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Literalmente, si hubiera sido desleal, engañador, deliberado, infiel, hubiera traicionado al pueblo, pero principalmente hubiera traicionado a Dios. En realidad, Asaf se hubiera convertido en un impío, al igual de los que sentía envidia, pero se hubiera convertido en un impío a nivel mayúsculo, porque hubiera sido un impío hipócrita, porque sabía quién era Dios, porque servía en el templo. Y realmente esta es la vida que vemos a Asaf hasta este punto. Él estaba yendo al templo, pero su corazón estaba lleno de amargura. Entonces, Asaf estuvo a punto de ser un apóstata cuando se llenó de envidia porque vio cómo los impíos gozaban de una prosperidad que le pertenecía a los puros de corazón. Y él llega a pensar que todo el esfuerzo de mantenerse en la voluntad de Dios era sin valor alguno, pues Dios no le había dado esa prosperidad, aun cuando era el director del coro del pueblo de Israel. Solo como una ilustración, esto nos recuerda a la actitud del hijo pródigo, bueno, del hijo mayor, del hermano del hijo pródigo. Ustedes recuerdan, el hijo menor sale y se va bien abiertamente como un impío, me voy a gastar lo de mi papá y quiero que mueras, padre. Y el hijo mayor se queda ahí sirviendo. Y cuando el hijo menor se arrepiente y regresa, el padre lo abraza y le da riqueza, y entonces viene el corazón verdadero del hijo mayor, ¿verdad?
estaba lleno de envidia. ¿Por qué lo tratas así y a mí nunca me has dado nada? Asaf estaba viviendo algo así. Versículo 16 dice que cuando trataba de entender esta terrible contradicción le fue literalmente imposible. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Literalmente fue imposible. No lo pudo entender. La palabra entender que se usa ahí en el versículo 16 se refiere a una capacidad humana. Dice que él percibió, y esta capacidad humana es tratar de entender a través de la información recibida por los sentidos, ya sea el tacto, el oído, la vista, el olfato. Él estuvo viendo, como vimos, ¿verdad? Y él trató de juntar las piezas y trató de hacer su esquema y comenzó a relacionar, hay prosperidad en la salud, en la seguridad, disfrute personal y Dios, y estamos en el shalom. Dios, eres injusto, no queda duda de eso. Señor, eso lo estoy viendo, evidentemente, Señor. Eso es lo que él vio y dice que no lo pudo entender. Simplemente dedujo esas cosas. Ahora pasemos a nuestra segunda sección. El entendimiento divino en un hombre justo. El entendimiento divino en un hombre justo. Y quiero que observes cómo Dios va a transformar el entendimiento y la vida de este hombre cuando es confrontado por Dios. Continúa Asaf cantando su experiencia, porque esto es un canto, ¿verdad? Y él sigue cantando su experiencia y dice que su mente estaba siendo despedazada, la duda lo estaba agobiando, casi resbalaba. Y versículo 17 comienza aquí la recuperación de este hombre justo. Hasta que entré en tu santuario, en el santuario de Dios. Tal vez en alguno de los servicios que le correspondía dirigir, él escuchó la palabra de Dios. Eso es seguro, lo vamos a ver más adelante. Él escuchó la palabra de Dios en uno de los servicios y Dios le abrió el entendimiento de alguna manera, así como nosotros cuando entendemos algo de la porción de la Biblia, Dios le abrió el entendimiento y él pudo entender. Dice entonces, versículo 17, entonces comprendí. Y a diferencia del entendimiento del versículo 16, que se basa en los sentidos, esta comprensión de la que habla aquí el versículo 17 es completa, clara, profunda, total. Realmente es una comprensión divina. Eso es. Viene de Dios solamente esta comprensión. Asaf solo había visto los elementos superfluos y había sacado conclusiones superficiales. Asaf solo había visto y confundió la prosperidad del impío con el verdadero shalom y le incriminó a Dios. Ahora, una vez que Asaf comprendió, él comprendió cuatro cosas. Vamos a ver cuatro cosas que él comprendió. Número 1, versículo 17, final del versículo 17. Entonces comprendí el fin de ellos. Él comprendió el fin de los impíos. Esto es lo primero que comprendió. Y vamos a describir en qué consiste el fin de los impíos y lo que él logró comprender a través de la revelación de Dios. Dice entonces, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Versículo 18, otra vez viene esta palabra, ciertamente, sin lugar a dudas, tú los pones en lugares resbaladizos. En cualquier momento ellos caerán. En realidad no tienen nada de seguridad. La seguridad que dicen tener solamente es cuestión de tiempo para que caigan. Pero aquí no se está cayendo a una caída física o no se está refiriendo solamente a una muerte física. Se está refiriendo a una muerte realmente espantosa. Escucha lo que dice a continuación el versículo 18. Los arrojarás a la destrucción. La Reina Valera, la Biblia que la mayoría de ustedes usan, traduce mejor esta palabra. Dice, los harás caer. ¿Ya lo notaron? Pero aún esa traducción se queda corta con la intención de la palabra. Porque la intención de la palabra es hundir. Tú los hundirás. Tú los sumergirás en la destrucción, en la desolación, en un lugar similar al desierto. La palabra ahí, destrucción, da la imagen de un desierto incandescente, rojo, quemante, seco totalmente en comparación con pastos verdes. Dice entonces, tú los vas a destruir, los vas a meter, los vas a sumergir, los vas a meter ahí en lo caliente.
Nosotros entendemos que se trata al juicio divino, literalmente se trata del infierno, y esta es una imagen aterradora, porque Dios está tomando a estas personas y los está metiendo con su propia mano, y ahí los está dejando en el fuego. Versículo 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? La palabra destruidos transmite la idea de estar aterrados por el evidente juicio. Quienes ustedes pueden buscar tal vez en internet las últimas frases de hombres importantes y te vas a dar cuenta que muchos, principalmente filósofos y científicos, que supuestamente decían tener sabiduría y conocimiento, antes de terminar su vida, decían palabras de terror, decían palabras incoherentes, decían palabras en contra de Dios. Tenían miedo de acercarse a la muerte porque sabían lo que se venía. Y es algo similar lo que ellos van a vivir. En un instante verán el juicio de Dios, su altivez, su falsa seguridad no servirá de nada frente al horror del juicio divino. Tal vez verán cómo su vida se desvanece en un instante, tal vez verán cómo sus monedas, cómo sus propiedades se vienen como si fueran polvo, y ellos estarán frente ahí el lago de fuego, y Dios tomándolos de la mano y sumergiéndolos en el infierno. Continúa diciendo el versículo 19, son totalmente consumidos por terrores repentinos. No quedará nada de su persona, todos sus logros, sus riquezas, sus triunfos llegarán a su fin. Consumidos por la destrucción repentina, su realidad se va a desvanecer. Repentino habla de un instante contundente, de un golpe definitivo. No es que Dios va a estar diciendo, son tan fuertes que no los puedo vencer. Está hablando de un golpe contundente, definitivo. En un instante Dios los va a golpear de una manera tal que van a quedar destruidos. Y realmente las personas piensan que lo único que pueden dejar a la sociedad son buenos recuerdos, pero yo no me acuerdo de ninguna persona que haya dejado buenos recuerdos. Se mueren y se muere todo. Se muere todo. No hay una persona que recuerde algo, que recuerde la vida completa de alguien. Tenemos pequeños pensamientos en la historia, pequeñas cosas que hicieron, pero su persona se ha diluido. Eso significa, han sido destruidos repentinamente. Versículo 20 dice, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Y realmente dice aquí, la vida de estos impíos es como un sueño para Dios, como cuando te despiertas de un sueño horrible, de un sueño que no quieres recordar, simplemente, es un sueño, olvídalo. Así son estas personas delante de Dios. Se va a despertar, metafóricamente hablando, Dios, o cuando los juzgue, y ellos dejarán de ser. Su apariencia, porque solamente es una apariencia, dice ahí, dejará de existir. Dios los pone entonces en lugares que pronto caerán, los hunde en el infierno, los horroriza en un instante, los consume en un instante, los desprecia como un mal sueño, son olvidados eternamente en el infierno. Esto es lo que comprendió Asaf. Número 2, además de entender o comprender el fin de ellos, también entendió cuál era su condición mientras estaba odiando a estos impíos. Escucha esto, versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura. Literalmente amargura es la palabra agrio. Y es interesante notar que esta palabra amargura o agrio se refiere a la putrefacción que hace la levadura cuando se mezcla con la masa, ¿verdad? Entonces, Asaf, un hombre que servía en el santuario de Dios, en apariencia con una vida piadosa, por dentro estaba hinchado de podredumbre. Se estaba desbordando su corazón de gusanera. Realmente era un sepulcro abierto, un sepulcro blanqueado. Esto es lo que entendió cuando fue confrontado por Dios. Su envidia no reflejaba más que esto, pudrición de su corazón. En segundo lugar, él entendió que en su corazón sentía punzadas. Ese supuesto fuego por querer defender sus derechos no eran otra cosa más que un dolor que le atravesaba diariamente el alma. Siempre sentía dolor, siempre sentía inconformidad, nunca tenía paz, siempre estaba peleando con todo mundo.
un dolor continuo como la agonía. Versículo 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Esta palabra torpe es una persona necia que no acepta la gracia de Dios. Mientras que Dios lo estaba bendiciendo, él rechazaba la bendición de Dios. De alguna manera él simplemente decía, no Dios, tú no me has dado lo que yo merezco más que esto. Exigía a Dios algo que no tenía. Él era literalmente torpe, menospreciaba, negaba la gracia de Dios en su vida. Y además, sin entendimiento. Esto de sin entendimiento es una persona que cuestiona la omnisciencia de Dios. Literalmente se comportaba como los impíos. Literalmente, aunque no lo decía, con su actitud pronunciaba la misma pregunta del versículo 11. ¿Hay algún conocimiento en el Altísimo? Eso era lo que estaba diciendo con su actitud mientras estaba envidiando a los impíos. Además, también comprendió en esta situación, cuando estaba odiando a los impíos, que era como una bestia delante de Dios. Por lo menos el impío tiene un poco de entendimiento porque sabe lo que hace, ¿no? Pero él ni siquiera tenía entendimiento, dice, soy como una bestia, no tengo nada de entendimiento delante de ti. Ni siquiera puedo razonar, ni siquiera pude entender lo que estaba sucediendo. Entonces, en primer lugar, él entendió el fin de los impíos. En segundo lugar, él entendió cuál era su condición mientras odiaba o envidiaba a los impíos. En tercer lugar, entendió la relación verdadera que Dios mantenía con él. Entendió la relación verdadera que Dios mantenía con él. Observa por favor versículo 23. Y esto es el centro de todo el capítulo. Versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Es probable que aquí se refiera a la práctica cotidiana de mantenerse cerca del santuario. Él estaba en una actividad en la que constantemente estaba con Dios o relacionado con las cosas de Dios, escuchando la ley de Dios. Él estaba en el lugar donde Dios se manifestaba, cantando en el santuario. Después dice el versículo 23, tú me has tomado de la mano derecha. Y esto de haberlo tomado, la palabra tomar es la misma palabra que se aplica, o es la misma idea que utiliza Dios para sumergir a los impíos en el infierno. Pero dice aquí, tú me has tomado de la mano derecha, con fuerza, casi agresivamente, da la idea. Tú me has tomado casi agresivamente. Eso significa que no se va a poder soltar. Y dice, me has tomado. Apoderarse implica que Dios lo había guiado por donde debía de andar. Muy seguramente, y esto no cabe duda, Dios lo había llevado a esa situación de su vida donde comenzó a odiar a los impíos. Dios lo llevaba todavía ahí de la mano. Versículo 24 dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Ese es el versículo clave, hermanos. Ahí está el versículo clave, la palabra clave, recibirás. Ese es el núcleo alrededor del cual gira todo este capítulo. Pero escucha, antes de llegar ahí, con tu consejo, estamos hablando aquí de la palabra, la ley. Él había escuchado la ley y en algún momento la ley lo había confrontado y Dios le había hecho entender todo esto. Y dice, la palabra de Dios lo estaba guiando y después me recibirás en la gloria. La palabra recibido envuelve la idea de aceptado y tomado por Dios, aceptado y tomado por Dios. Dios lo eligió para llevarlo a su morada celestial, a la morada de donde hablaban los impíos. Dios lo va a llevar allá. Esta palabra recibido es la misma que se utiliza para hablar de Enoc. ¿Ustedes recuerdan a Enoc? ¿Recuerdan a Enoc? El hombre que fue arrebatado por Dios, fue llevado al cielo. ¿Recuerdan a Elías? Elías también fue llevado por Dios en un remolino. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Que fue llevado por Dios en vida. 3 hombres que no conocieron la muerte. Es la misma palabra que se usa aquí. La misma palabra. Tú me has recibido, tú me has tomado y me has llevado a la gloria. Así como Enoc, así como Elías, así como el Señor Jesucristo, recibido en gloria, donde no tendrá que esconderse en la peña como lo hizo Moisés, sino que podrá ver la gloria de Dios cara a cara. Ahí donde habita Dios en santidad, ahí en el trono de Dios, ahí lo llevó Dios y ahí lo puso. Dios le permite ver más allá de esta vida terrenal
a Asaf y le dice: mira, Asaf, lo que estás deseando no se compara con lo que yo tengo preparado para ti en el cielo. Lo levantó por encima de los arrogantes y lo puso más arriba de cualquier imaginación. Lo puso en su misma gloria. Lo que los hombres buscan en la riqueza, Dios se lo da a sus elegidos. Y esto se desprende porque fue la palabra el que lo guió hacia donde Dios lo recibió. Pero además continúa diciendo: una vez que ha entendido cuál es el futuro celestial, su perspectiva de la vida terrenal cobra un nuevo sentido. Escucha esto, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Simplemente no quiero la riqueza del cielo, no quiero la casa, no quiero la mansión, no quiero las calles de oro, no quiero el mar de cristal. Solamente quiero estar frente a Dios Padre. Solamente te quiero a ti, Señor. Esto es una transformación total del entendimiento. Si acaso pudiera salir de ti, Señor, no quiero satisfacerme, no quiero regocijarme en nada que pueda ofrecer la tierra, porque nada de lo que hay en la tierra se compara con estar en tu presencia, en la vida eterna, en la plenitud de gozo, donde hay un corazón lleno de paz, lleno de alegría, lleno de satisfacción, donde no hay temor a nada, hay plena seguridad, donde realmente hay un shalom verdadero, una paz verdadera. Ni toda la prosperidad de los impíos podrían darme la satisfacción que solo encuentro en tu presencia, como si estuviese diciendo Asaf. Además, entonces, en cuanto a la relación que Dios mantenía con él, comprendió que le podía servir. Él comprendió que le podía servir, que Dios lo había tomado, que lo había guiado a través de su palabra para recibirlo en gloria, que lo único que tenía valor era estar con el Padre en el cielo. Pero además de esto, también comprendió que mientras llegaba allá al cielo, Dios era el que lo protegía y lo fortalecía desde ahora y para siempre. Versículo 26: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Sí, es cierto, va a haber momentos en tu vida como aplicación. Va a haber momentos en tu vida donde vas a sentir angustia, vas a sentir temor, vas a sentir desánimo, pero tienes que seguir confiando en Dios, tienes que aferrarte a Él, tienes que regresar a las Escrituras, leer, estudiar sistemáticamente, diariamente, porque en la palabra de Dios está la guía de Dios para salir del problema. Y esto es lo que vivió Asaf. Dice ahí: Dios es, pero Dios es la fortaleza, y la palabra fortaleza está hablando de una roca inmensa, una roca tremenda, de un peñasco, y está hablando también aquí, da la idea o transmite la idea de superioridad, de fortaleza, de resistencia, de eternidad, de algo que no se mueve, y dice: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, simplemente tú me has puesto arriba, Señor. Puedo ver cómo la marea viene y golpea, pero sé que esta roca no se mueve porque tú eres mi Dios. Eres mi porción, eres mi alimento, eres el que me sostiene, Señor. Entonces, Asaf entendió, cuando escuchó la palabra de Dios, el fin de los impíos, entendió cómo se había comportado cuando envidiaba a los impíos y entendió cuál es ahora la relación que Dios mantenía con él. Pero entendió una cosa más. Entendió cuál era el propósito para su vida terrenal aquí. Y esto es de lo que estamos hablando en Primera de Juan. ¿Qué tenía que hacer ahora? No envidiar las riquezas de los impíos. Dios ya ha resuelto destruir al que trata de vivir separadamente de Él. Aquellos que tienen un tesoro fuera de Dios ya están condenados. Escucha versículo 27, porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Ya es un hecho. Y no se trata aquí de que te regocijes, porque como dice más adelante el versículo 28, tienes que contar todas las obras de Dios. No se trata de que te regocijes porque los impíos van a morir. Ten misericordia de ellos, pero ten en cuenta que lo que ellos tienen no sirve de nada porque no los va a salvar. Salmo 37:1 dice, Salmo 37:1, no te irrites a causa de los malhechores,
No tengas envidia de los que practican la iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos ya están condenados. Nada de lo que tienen te llevarás al cielo. Nada de lo que tienen es comparable con lo que Dios tiene preparado para ti. Además de esto, también entendió Asaf que el propósito de su vida era mantener una comunión con Dios. Versículo 28, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Esto es el bien de Asaf. Nuevamente, puede ser que vivas tribulación, puede ser que vivas angustia. Romanos, lo cantábamos hace un rato, Romanos 8, 28 al 29. Todo el que ama a Dios, todas las cosas le ayuda bien. Y esto es lo que comprendió Asaf. Finalmente, él comprendió que si él estaba seguro en las manos de Dios, lo único que podía hacer, además de dar gracias, era hablar de la obra de Dios. Hablar de la obra de Dios. Al final del versículo 28, para contar todas tus obras. Y ahora, hermanos, para terminar y como aplicación, vayan por favor a Primera de Juan. Les mencioné que este hermoso salmo, muy práctico, ¿verdad? Porque nos dice cuál es la perspectiva que debemos de tener de lo que estamos viviendo. Probablemente hemos vivido esto, yo he vivido esto, hermanos. Y cuando leí este salmo dije, esto es para mí. Necesito estudiar esto. Y cuando estábamos estudiando Primera de Juan, vi que Primera de Juan dice exactamente algo similar, dice algo similar. Primera de Juan 2, recuerda el contexto, y con esto termino, 3 minutos, con esto termino. El contexto, Juan está diciendo, este mundo se va a acabar, versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Este mundo se está terminando. Versículo 17, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es lo que tienen los impíos, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que comprendió Asaf. Pasen por favor al 3, capítulo 3. Esto es lo que comprendió Asaf. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esa palabra, mirad cuán gran amor nos ha otorgado, se está refiriendo a la misma palabra, es una palabra muy parecida con la que Dios tomó a Asaf y lo puso en el cielo. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Si es cierto que sigues pecando, si es cierto que de vez en cuando vas a desfallecer, si es cierto que de vez en cuando te van a quitar el tapón y vas a estar ahí, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así es que, hermanos, vamos a seguir leyendo la Biblia, vamos a fortalecernos en lo que Dios nos promete en la palabra de Dios. Y aquí no se trata de una lavada de coco, significa que leas y que creas. Lee y cree lo que está aquí escrito, porque esto es lo que te sostiene, hermano. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por tu hermosa palabra. Gracias porque realmente lo que está aquí, todo lo que está aquí, Señor, es lo que necesitamos. Te ruego, Padre, que tú permitas que nuestra percepción de la vida no sea solamente a través de los sentidos. Permítenos ver con ojos celestiales, con ojos divinos, lo que tú estás haciendo en nuestra vida, lo que estás haciendo en el mundo, Señor. Permítenos
sé